Acelerando Empresas, episodio 546. Buenos días amigos y bienvenidos a Acelerando Empresas, el podcast de lunes a viernes sobre las técnicas que aplicamos en las aceleradoras de empresas para ayudarte a conseguir el éxito en tus negocios. Soy Frank Guillén, director de Impúlsame, una aceleradora de empresas de la economía digital y la economía real, y será un placer acompañarte hoy en este episodio número 546 en el que hablaremos con Antonio Bustamante, fundador y CEO de Check-in, una empresa de digitalización de acceso a alojamientos turísticos que está funcionando realmente bien y está despertando gran interés en el mundo emprendedor. Pero antes recordaros que visitéis acelerandoempresas.com, donde tenéis todos los episodios del podcast, también cursos prácticos en vídeo y masterclass de expertos. Y por supuesto el servicio de asesoramiento para búsqueda de inversión que tenéis en acelerandoempresas.com/inversión. Y bueno, sin más dilación, comenzamos ya con el episodio de hoy. Antonio Bustamante es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la UNED, máster por el MIT y MBA por el Hult International Business School de San Francisco. Tras su paso como CFO de Glamping Hub, fundó Check-in, empresa de la cual es actualmente CEO para digitalizar los check-ins en toda la industria turística y que está teniendo gran éxito y repercusión a nivel internacional. Así que vamos a darle la bienvenida a Antonio para que nos cuente todo esto, que es muy interesante. Buenos días, Antonio, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Encantado de estar contigo. Bueno, un placer tenerte aquí, muy interesante tu proyecto y bueno, desde luego yo creo que ya, pues más que un proyecto, es una empresa consolidada, por lo menos en vías de crecimiento a alto nivel. Así que bueno, si quieres coméntanos un poco desde el principio, ¿cómo te lanzaste a emprender? Bueno, pues yo tengo un background, una historia un poquito diferente. Yo jugué al baloncesto profesional durante 10 años, de los 17 a los 27. Pero siempre me había llamado mucho la atención pues, el mundo de la empresa, de los negocios, emprender, ¿no? Entonces, pues con 19, 20 años monté el primer negocio, que es una terraza de verano, un bar de copas. Y ahí, pues, bueno, éramos 6 socios. Yo, pues, bueno, tenía una parte minoritaria, pero sí es verdad que ahí, pues, tuve las primeras nociones de lo que era un negocio, contratar gente, contabilidad, demás. Y mientras jugaba al baloncesto, pues, estudiaba la carrera, ¿no? Administración de empresas. Y ahí pues me gustaba lo que estudiaba, tenía mucha inquietud, por así decirlo, y a la vez que jugaba al baloncesto pues leía mucho, seguía con el interés durante los veranos cuando tenía parón de viajar. Y en un verano que me fui con un amigo a Nueva York, pues ahí un poco me di cuenta que me atraía, me llamaba mucho todo lo que era la América, la mentalidad del negocio, y entonces decidí dejar de jugar, hacer un MBA en San Francisco, y allí es cuando ya me enganché del todo, cuando conocí de primera mano todo lo que es el mundo de Silicon Valley, de las startups, y cómo desde allí se estaba cambiando el mundo, ¿no? Y la mentalidad, ¿no? Que yo me gusta mucho la definición que San Francisco o Silicon Valley es un estado de la mente, ¿no? Un estado de ánimo, más que otra cosa. Entonces, cuando vine a Sevilla de vuelta, pues monté una pequeña empresa de gestión de viviendas turísticas. Ahí aprendí mucho del sector lo monté con mi hermana y ya después al entrar en Glamping Hub, que estuve casi 4 años, que nos fue bastante bien y crecimos mucho, y pues ya yo tenía desde hacía un tiempo la idea de check-in, ¿no? La necesidad que había yo odio esperar, entonces cada vez que viajaba pues tenía que esperar la entrega de llaves y demás, pues fue cuando me lancé a lanzar el proyecto y ya llevamos 2 años, 2 años y algo más desde que lanzamos. Uh-huh. Fantástico, bueno, pues desde luego que tienes una muy interesante experiencia. Bueno, básicamente yo comparto lo mismo que tú. Si me escuchaste el otro día, pues justamente dije eso. Silicon Valley es un estado mental en la presentación de Sevilla Emprende. Así que, bueno, cuéntanos un poco más, a ver, ¿cómo funciona Check-in? Pues mira, Check-in nace de la idea, ¿no? que el mundo va hacia una manera en la que cuando la gente viaje, pues pase de un check-in, el típico check-in tradicional, que llegas a un hotel, esperas 10 minutos, haces todo el proceso de papeleo y demás y te dan la llave, hacia un check-in autónomo y que todo lo hagas desde tu móvil, ¿no? Entonces esa era la idea en la que yo entendía que igual que tú pides ahora, en vez de coger un taxi y esperar una parada, pues con tu móvil lo pides y no tiene ningún tipo de fricción, ni pago, ni la espera, pues yo veía que en muchos otros procesos eso iba a ser así. Y el check-in, ¿no? por la gestión de las viviendas turísticas que hacíamos,
por la experiencia en glamping, vi que no estaba resuelto. Entonces, lo que nosotros hacemos es resolver los 3 tipos de check-in que hay. Que es el check-in presencial, ¿no? Cuando tú vas a un sitio, pues en este caso un hotel o una vivienda turística, y alguien te da la bienvenida en persona, pues agilizar todo el proceso burocrático, que normalmente es lo que más tiempo consume. Después el check-in online, que es parecido a cuando vuelas en avión, que tú haces todo antes de llegar al alojamiento y simplemente cuando llegas recoges tu llave. O el check-in completamente autónomo, que ahí nos integramos con cerraduras inteligentes, verificamos la identidad del huésped por verificación biométrica, por un selfie que se hace, y ahí es un check-in sin necesidad de que 2 personas estén en el mismo tiempo y lugar. Entonces, pues ahí nosotros pensamos que poco a poco la industria turística se va a mover de ese check-in presencial al check-in autónomo y queremos ayudar proveyendo la tecnología para que sea lo más fácil y lo más rápido posible para los viajeros. Uh-huh. Bueno, pues muy interesante. Yo creo que esto es una pequeña revolución. A mí efectivamente comparto contigo que es bastante difícil en muchos sitios hacerlo. Y bueno, cuéntanos un poco cómo habéis desarrollado el proyecto. ¿Habéis comenzado pues por alojamientos turísticos tipo Airbnb o por hoteles? ¿Cómo ha evolucionado y cómo estáis ahora? Sí, pues nosotros lanzamos un poco siguiendo la metodología Lean Startup, ¿no? De con algo, un mínimo producto viable que era muy mínimo y que lo que hacía era, pues, ese check-in presencial, básicamente era un escáner de documentos y una automatización del envío de los datos a la policía, que es algo que tienen que hacer los gestores de alojamientos turísticos y que es bastante tedioso. Y ahí nos especializamos o nos centramos mucho en el nicho de los gestores de vivienda turística. Y ahí pues tuvimos bastante tracción. Nosotros lanzamos a mediados del 2018 y ahí en unos 6-7 meses pues cogimos unos 2.500, 3.000 alojamientos que nos usaban. Entonces pues bueno, ahí nosotros cobramos por uso, o sea, por mensualidad o por anualidad, que le hacemos un pequeño descuento. Y ahí pues ya teníamos 3.000 alojamientos. El año pasado, el 2019, lo que hicimos fue ya no, nosotros empezamos en España y después lo que hicimos fue intentar expandirnos a otros mercados y cuando hicimos eso nos dimos cuenta que era muy tedioso y que país por país la regulación cambiaba muchísimo. Y ya no solo país por país, sino región por región o ciudad por ciudad. O sea, si tú te ibas a Italia, pues había como 21 leyes, si te ibas a Holanda había 58 tasas turísticas, o sea, era un lío, ¿no? Entonces, y aparte, paralelamente, vinieron empresas internacionales de manera orgánica a preguntarnos si podían usar nuestra solución de manera integrada en su software o en su sistema. Pero que ellos necesitaban cubrir Europa entera, que España para ellos era pues algo como un estado en Estados Unidos, ¿no? Ellos veían a Europa como en un conjunto. Entonces ahí lo que decidimos fue cubrir toda Europa, o sea, hacer toda la parte de cubrir la legalidad, la automatización de la burocracia, que es una parte importante del proceso, en toda Europa, y abrir a nivel de tecnología la capacidad de integrarnos de manera más fácil y mejor con sistemas de terceros, ¿no? Entonces desarrollamos la API y ahí pues con estos sistemas nos comunicábamos para que la integración en sus sistemas fuera lo más fácil posible. Entonces pues ahí cerramos empresas que aunque habían recibido 50, 100, 200 millones de inversión, aún así preferían usarnos a nosotros para resolver el check-in. Y ahí fue como se dice en inglés, ¿no? un aha moment, un momento que dijimos, wow, pues tiene sentido, o ¿por qué nos usan a nosotros y no lo hacen internamente? Pues porque el problema es suficientemente difícil, ¿no? Entonces, ahí vimos la oportunidad para seguir invirtiendo en productos, irnos a otros países como Dubái, Colombia, Tailandia, y irnos le dimos un poco la vuelta a la pirámide, ¿no? Nosotros empezamos por los clientes más pequeños, ¿no? Los pequeños gestores de vivienda turística, y dijimos, ¿por qué no vamos a las empresas más grandes del mundo o de las más grandes, a las empresas de software que le ofrezcan el sistema de gestión para los hoteles o las viviendas turísticas? Y le ofrecemos que nosotros le ayudamos a digitalizar el check-in, que es una parte importante del proceso, ¿no? Y automatizarlo. Y ahí pues estamos cerrando acuerdos, ya a finales del 19 cerramos acuerdos interesantes y a principios del 20 pues nos hemos centrado mucho en cerrar acuerdos con empresas referentes en el sector. Por ejemplo, Airbnb pues recomienda Check-in, ¿no? Como la herramienta para el registro de viajeros en España. Y logos así o marcas así nos ha dado un posicionamiento en el mercado bastante interesante. Entonces, bueno, pues desde que lanzamos hace 2 años hasta el día de hoy, nos usan más de 12.000 alojamientos en el mundo
principalmente España, Italia, Dubái, Portugal, pero también otros países como Tailandia, Colombia, Estados Unidos y bueno, y ahora estamos viendo pues esa internacionalización y cómo añadimos valor en los diferentes mercados. Estados Unidos concretamente es un mercado bastante interesante para nosotros a medio plazo. Y en ese punto estamos, de ahora con el COVID también, ver un poco la situación y ayudar a los alojamientos a que puedan ofrecer el mejor servicio con las mejores garantías y siendo eficientes, ¿no? Y ofreciendo una buena experiencia para el usuario final. Justo precisamente quería preguntarte por eso, Antonio, el tema espinoso del COVID, que el sector turístico está sufriendo tanto. En fin, ¿cómo lo estáis capeando? Bueno, es complicado. Lo que pasa es que yo siempre intento ver a los proyectos pues a largo plazo, ¿no? A 5 o 10 años. Entonces, yo siempre pienso que a 5 o 10 años un check-in digital tiene mucho sentido, ¿no? Eso, por un lado. Después, cuando lo analizas en sí, pues también ves que el COVID, por desgracia, ¿no? Lo que hace es que enfatice la no presencia humana, ¿no? O intente reducir el contacto humano. Y nosotros justo hacemos eso. Entonces, muchos alojamientos, por ejemplo, los hoteles, que antes en muchos hoteles éramos algo que era un nice to have, ¿no? Como algo bueno si se tenía, pero que no era algo totalmente necesario, ha pasado a ser como a lo mejor los QR en los restaurantes. Allá en cualquier hotel tiene que tener un check-in digital. Entonces ha acrecentado la demanda de nuestra solución. Sí es verdad que con la inestabilidad del sector, pues ha sido difícil muchas veces hablar con los clientes y viendo que la incertidumbre que ellos tienen. Pero en términos generales nos ha ido bien, hemos recuperado en un mes desde que se hizo la reapertura en junio de los hoteles lo que estábamos facturando que se había perdido por el COVID y ahora estamos creciendo en los últimos 3 meses de forma consistente. A medio plazo veo que quizás hasta el 2021 puede ser, hay incertidumbre, pero sí soy optimista con el 2021 porque sí veo que las grandes marcas, las grandes empresas o los gestores que tienen 50, 100, 20 alojamientos, sí están yéndose a esa automatización y el check-in autónomo, ¿no? Que el huésped entre en los alojamientos cuando considere y tenga esa libertad y adelante el proceso del check-in a hacerlo en su móvil cuando más le apetezca. Bueno, en ese sentido sí tiene mucho interés, ¿no? El hecho de que no haya que estar presencialmente, ¿no? Y tocarse los carnets de identidad, lo típico que suele pasar en los hoteles o en Airbnb, ¿no? Sí, o sea, ahí yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Que nosotros lo hemos hecho en los pisos que gestionamos, que mi hermana lleva el día a día y nosotros hubo un experimento que hicimos que fue que nosotros en los pisos pasamos a ofrecer el check-in completamente autónomo, ¿no? Y le dimos la vuelta, decíamos a los clientes, a los turistas, si vienes a este piso, vale, imagínate, 100 euros la noche, 2 noches, 200 euros, pero si haces el check-in autónomo tienes 30 euros de descuento, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque al final entregar una llave en persona vale eso, unos 20, 25, 30 euros, depende de la ciudad. Entonces le dábamos la posibilidad al viajero que decidiera, oye, ¿yo quiero este descuento o no? Y el 97% de la gente elegía el check-in autónomo, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues esto lo hemos validado. O sea, al final, si alguien va a darte la bienvenida, y yo creo que tiene mucho sentido que alguien te dé la bienvenida y te enseñe el lugar y la recepción de un hotel, pues tiene sentido. Pero yo no veo que tenga tanto sentido simplemente para hacer un proceso burocrático y que te entreguen una llave. Tiene más sentido para que te cuenten las mejores zonas de la ciudad, dónde comer, según lo que tú necesites, ¿no? Entonces, ha ido dándole un poco la vuelta. Yo creo que a medio y largo plazo tiene más sentido viajar así, que tú puedas acceder al alojamiento cuando quieras y cuando quieras contactar o recibir ayuda del anfitrión o del alojamiento que te quedas, pues la recibes y tengas esa comunicación, pero no algo como estar no sé, el sistema que tenemos ahora de llegar a un sitio y esperar una cola para que te den una llave, pues creo que tiene mucho margen de mejora. Bueno, y ahora, pues en fin, me gustaría preguntarte sobre, en fin, cuestiones no tan relacionadas con check-in, sino con tu experiencia emprendedora. ¿Cuál dirías, Antonio, que ha sido quizás la lección más importante que has aprendido emprendiendo? O lecciones, como quieras. Son muchas, ¿no? Yo creo que, no sé, son muchas las típicas que lees en los libros de emprendimiento y que tú a lo mejor cuando la lees pues no tiene tanto sentido, pero que después lo ves en el día a día, ¿no? Y a lo mejor pues una diría que eso es siempre pensar
a medio y largo plazo y intentar verlo siempre con esa perspectiva. Eso es importante. O sea, cuando tú tengas una idea, un proyecto, siempre te lo plantees, pues no con lo que está pasando hoy, sino lo que crees que va a pasar mañana. Y después otra, nosotros pasamos por la aceleradora 500 Startups, estuvimos 3 meses en Estados Unidos, fue una experiencia muy buena. Y allí, cada vez que había o sea, siempre que había una duda o tal, siempre había como una cosa que era talk to your customer, ¿no? Habla con tus clientes, escucha a tus usuarios. Y eso también parece algo muy obvio, pero en realidad esa es la clave, ¿no? Es crear un producto que cubra una necesidad y escuchar a la gente a la cual se lo resuelve. Y en realidad no es más que eso, es intentar recoger el feedback que te da y mejorando el producto con eso. Y bueno, y después diría también que el equipo es algo clave, que también es algo común que sueles leer, pero te vas a pasar mucho tiempo trabajando en lo que haces y con quién lo hace, por lo que el proyecto que elijas y con quién lo hagas va a ser crítico, ¿no? Entonces muchas veces no es tan importante lo que haces, sino con quién lo hace. Y yo creo que siempre un buen equipo con una mala idea o una buena idea con un mal equipo, siempre va a ganar el buen equipo, ¿no? Y ahí es bueno siempre intentar rodearse de gente que es mejor que tú o gente que tú estás cómodo trabajando y trabajar en algo que te gusta, porque así, pues yo considero que es muy difícil que te vaya mal, porque te lo estás pasando bien, estás disfrutando y esa es la mejor manera de trabajar. A mí hay una cosa que me gustó mucho, Antonio, el otro día en la mesa redonda, allí en Sevilla Emprende, que fue cuando comentabas que si no sabías algo, pues eras muy preguntón, Sí. ¿no? ¿Puedes contarlo? Sí, soy un poco pesado en ese sentido y es cuando, o sea, cuando llevo un proceso nuevo, pues no sé, hacer ronda de financiación, contra el customer support, soporte, cualquier tipo de tarea que no haya hecho nunca y son la mayoría, ¿no? Porque cuando uno emprende hay muchas cosas que no sabe. Suelo buscar a gente que lo haya hecho ya, que sea buena en eso y intento pues ganar media hora o una hora de su tiempo en una reunión, ¿no? Y lo es muy sorprendente lo fácil que es acceder y más ahora con el COVID, a casi cualquier persona del mundo, ¿no? Que está abierto a dedicarte 20 minutos, media hora, una hora y resolverte esas dudas. Entonces, yo soy mucho de pues alguien que admiro y que creo que es bueno en algo concreto, plantarme allí en su oficina, tomarme un café y al final pues intentar hacerle todas las preguntas que pueda y tener ese contacto, guardarlo, porque a lo mejor eso me puede ahorrar una semana, un mes o 2 meses de errores, ¿no? Porque me da una clave que yo no hubiese caído simplemente por su experiencia. Y creo que es algo muy bonito del ecosistema de emprendimiento, que la gente siempre está dispuesta a echarte una mano. Supongo que ahora con el podcast me escribirán 30 personas para que eche una mano, pero no, en serio, ahora creo que es algo, siempre hay un libro que puedes leer y puedes consultarlo, o alguien que lo haya hecho. Y yo creo que antes de abordar ese tema, léete un libro o léete varios posts y habla con alguien y pregunta todo lo que quieras y después ponte a hacerlo, porque la velocidad a la que vas ahí es mucho más alta. Fantástico. Bueno, pues en ese sentido era mi siguiente pregunta, justamente. ¿Qué ha sido lo más difícil, Antonio, en estos temas tan complicados que has tenido que consultar? No sé si el tema legal, el tema de la financiación, de la ronda de inversión. Cuéntanos. Pues yo creo que sí, creo que la toma de decisiones, o sea, por ejemplo, el decidir cuánto dinero levantar, cómo hacerlo, por qué, el tema de cómo gastar el dinero al final, son decisiones que dependen mucho de ti o de tu equipo, ¿no? Y te puedes apoyar mucho en otra gente, pero al no tener experiencia previa o incluso teniendo, ¿no? Porque yo tenía la suerte que venía de Glamping Hub, pues he cometido errores como siempre se cometen y de los que intento aprender. Pero yo diría que es la toma de decisiones constantes con con un alto grado de responsabilidad, o sea, sabiendo que te puedes equivocar y sabiendo, intentando corregir los errores lo más rápido, ¿no? Esa presión de toma de decisiones, es correcto o no, intentar corregirlo, diría que es lo más difícil por el estrés, bueno, no diría estrés, a lo mejor diría intensidad que requiere,
pero que a la misma vez lo que lo hace pues algo muy bonito y para mí es una experiencia que aprendes 3-4 veces más que si lo haces de cualquier otra manera. Fantástico. Bueno, pues con esto nos quedamos, Antonio. La verdad que muy, muy interesante tu experiencia emprendedora, tu empresa, que estás montando realmente algo muy grande y espero que te vaya a ir muy bien, que seguro que remontas esto que está sucediendo y seguro que tenemos aquí, pues no sé si un unicornio o cualquier otra bestia mágica que nos ayude a levantar cabeza también aquí en España, que ahora mismo pues está la situación un poco complicada. Así que nada, muchísimas gracias por todo. Ya sabes que tienes las puertas abiertas para lo que quieras. Un abrazo y nos vemos pronto. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias. Un abrazo. Y bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias, Antonio, por participar y gracias a todos por estar ahí. Ya sabéis que podéis escuchar cada día este podcast en iTunes, iVoox, Google Podcasts, Spotify o Spreaker y también recibir gratuitamente las notas del programa por email registrándoos en acelerandoempresas.com/suscríbete. Os agradezco muchísimo las reseñas, comentarios y valoraciones en iTunes y en iVoox y también cada vez que compartís un episodio como el de hoy si os ha gustado en vuestras redes sociales. Que tengáis un magnífico día. ¡Ánimo, emprendedores!